Bien, cordial saludo para todos. Les doy la más cordial bienvenida en el día de hoy, 15 de octubre de 2024, el cual vamos a tener la oportunidad de compartir el desarrollo del ejercicio número 3 de la actividad que estamos desarrollando actualmente. En primer lugar, me gustaría saber si me están escuchando bien y si observan la pantalla. La pantalla aún no la vemos. Sí, señor. Bueno, la pantalla se ve. Sí, ahora sí. Bueno, bien, entonces tenemos en este espacio, pues como les había comentado, bueno, mi nombre es Randy Zabaleta Mesino y voy a acompañarlos en el espacio reservado para el día de hoy, correspondiente a desarrollar el ejercicio 3, que corresponde a integración doble de funciones escalonadas. Entonces, para tener en cuenta los ejercicios de referencia, observamos que la guía nos conduce a, en primer lugar, escoger uno de los literales que se comparten, como se observa aquí en la pantalla, ¿cierto? En donde cada uno corresponde a una función específica. Asimismo, re- este ejercicio requiere tres tareas específicas. Bueno, nos dan una región, vamos a comprender que hace referencia esta región que está aquí o este conjunto que nos está diciendo. Y luego nos está pidiendo que proceda a resolver cada ítem con las siguientes tareas o instrucciones. Primero se nos está pidiendo que realice una gráfica de la función dada utilizando GeoGebra. Evalúe la integral doble sobre la región de acuerdo a la función que usted escogió y a la variación del área como tal. Luego va a explicar qué representa esta integral doble en el contexto de la función dada. Entonces, cuando hablamos de una función escalonada, nosotros entendemos que corresponde a una función por pedazos o una función que es a trozo. En este caso, estas funciones como tal tienen este comportamiento. Por ejemplo, tienen un valor que va a variar en esta región y va a variar en esta región para este valor y para este valor. ¿Sí? Lo mismo para B, ¿me entienden? Todos comparten la misma región, pero eh, hay que tener en cuenta que algunas regiones cambian un poco. En este caso, por ejemplo, para X no se toma completamente para esta primera parte, no se toma todo de 1 a 4, sino que cortan de 1 a 3. ¿Sí? Mientras que para la segunda parte de la función la consideran para el resto del intervalo que viene siendo de 3 a 4. Y en ambos casos recorren los mismos valores en Y, que es de 0 a 2. Siempre van a tener una pequeña variación entre un ejercicio y otro y observen que tienen valores distintos. Pero como les decía, cuando hablamos de una función escalonada o a trozo, quiere decir que si hablamos en R, quiere decir que la función tiene un salto del mouse que me está haciendo ese, bueno, es como una escalerita, por así decirlo. Aquí se me está rodando con el mouse. Bueno, ahora en el tablero yo les comparto a qué hace referencia. Bueno, para poder entender esto, nos están pidiendo que evalúe
La integral doble. ¿Qué significado tiene eso? Eso es lo que vamos a entender, a explicar en el día de hoy. En un momento aquí. Bueno, entonces, eso nos lleva puntualmente a entender el concepto de volumen y relacionarlo con una integral doble. Es decir, si nosotros tenemos una función z que depende de dos variables, x e y, en este caso, esa variable es evaluada sobre esta región que ustedes observan aquí. Cada valor que yo reemplace de x y y en un punto sobre esta región, por ejemplo, si yo evalúo aquí 1 y 2 en este punto, cuando yo lo evalúo sobre la función como tal, me va a dar un valor que va a estar limitado sobre esta superficie. Es decir, que cada punto que yo tome de la región, su imagen, la proyección sobre el eje Z, me va a dar una altura específica para el punto, lo que va generando o dando lugar a esta superficie. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo tengo un conjunto que se forma un rectángulo sobre el plano X, Y, sobre una pared o sobre este piso, y tengo que X está variando de A hasta B, en este caso, el valor de A hasta B en el eje X, esta variación que está aquí va a ser la misma variación que está aquí. Observan, esta proyección que está aquí. Asimismo, si Y está variando de C a D, es decir, de este valor C a este valor D, esta variación que está aquí, al interceptarlas o al proyectarlas, me va a generar junto con el intervalo AB y el intervalo CD esta región que usted está observando aquí. Ahora, si yo quiero establecer el volumen, o sea, todo el espacio, la capacidad que ocupa, todo lo que está por debajo de la superficie, miren que observen que esta función se supone que todos los valores que en ella se muestran van a ser mayores o iguales que cero. Es decir, que de alguna manera o están pegadas en el plano XY o tienen alguna imagen que lo representa. Entonces, si eso es posible, entonces estaríamos haciendo referencia al concepto de volumen. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo establecer el volumen de todo lo que está por debajo de esta superficie azul y el que está por encima de la región R? Entonces, hay varios teoremas que nos van a ayudar a establecer eso. En primer lugar, ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo el curso de cálculo integral que nosotros intentábamos establecer el área debajo de una curva. En este caso ya no es una curva, sino una superficie. Entonces, nosotros hacíamos una partición, supongamos que solamente sea esto, y yo quiero calcular el área de esta cara que está aquí. Tendría que hacer una partición aquí, y esa partición uno establece la aproximación a través de rectángulo, ¿cierto? Pero en este caso, como ya no estamos variando solamente en el eje X, sino que también estamos variando en el eje Y, entonces, por decirlo así, cada cuadrito que está aquí va a determinar el área de un paralelepípedo, o sea, el área de esta caja que están viendo ustedes aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calculo el área de un paralelepípedo? Calculo el área que sería la variación que está aquí, un delta de X para el eje Y y un delta de ¿qué? De Y para el eje Y. Y ese producto de esas dos variaciones me va a dar el área de este cuadrado, que es lado por lado, o este rectángulo que ustedes observan aquí. Cuando yo tengo el área de eso multiplicado por la altura, que puede ser la imagen de un punto intermedio en esta región, que sería f de x sub y sub i, estos dos valores evaluados en la función me van a dar la altura de este rectángulo. Y si yo hago ese mismo análisis en cada uno de los cuadros, es decir, si yo tomo este paralelepípedo o esta cajita y la coloco aquí para la altura correspondiente en que vaya dando en el punto de la región, voy a lograr, que cubrir toda esta superficie por debajo,
a través de estos paralelepípedos que están aquí. Entonces, para eso, como les había dicho, ustedes van a observar de que estas formas que están aquí, que son bastante rectas, no, de alguna manera no va a poder darnos la oportunidad de poder, ¿qué? Cubrir todo esto de manera completa, porque miren este espacio que está ahí en blanco, que se sobresale, ¿sí? Sobresale un poco. En este espacio en blanco, quiere decir que puedo obtener cajas o paralelepípedos que están por encima o puedo tener paralelepípedos que están por debajo. Si eso ocurre, quiere decir que la aproximación no es suficientemente completa para poder establecer el volumen exacto para cubrir esto. Entonces se va a requerir de que esta área pequeñita que está aquí se haga un poco más pequeña. Imagínense que hago esta rejilla un poco más pequeña. Si la hago más pequeña, por ejemplo, mirar aquí, si la hago un poco más pequeña, vamos a ponerlo aquí en cuadro. Aquí voy a obtener un paralelepípedo mucho más pequeño en comparación a esto. Es decir, que todos estos paralelepípedos van a quedar un poco más pequeñitos, de tal manera que sí voy a poder cubrir toda la superficie de una mejor manera. Es como si yo hiciera unas papas fritas un poco más finas y pueda cubrir, o sea, aquí salen más papas fritas y esas papas fritas me van a cubrir de mejor manera toda esta superficie que está aquí. Bueno, entonces, para eso tenemos que hacer que esta regioncita, que es un delta de A, que es la variación del área, sea bastante pequeña y para eso tendría yo que hacer que delta de X sea más pequeño y delta de Y sea más pequeño. Eso lo podemos ver en este teorema. Observen aquí que estos teoremas lo que hacen es explicar que yo puedo aproximar el área, perdón, el volumen de esa superficie o el volumen debajo de la superficie sobre el rectángulo R a través de una sumatoria de puro ¿qué? De puros rectángulos como estaban aquí, ¿sí? Y también lo que estoy observando aquí es que eh, lo que estoy construyendo realmente es un volumen de ese sólido que está por encima del rectángulo y está por debajo de la superficie que estoy encontrando, ¿ya? Entonces, ¿qué teorema o qué recurso, herramienta tenemos para nosotros poder estimar o evaluar? Se llaman las integrales dobles. Esas integrales dobles también tienen unas propiedades interesantes porque así como la suma de dos funciones o la suma de dos áreas es posible, yo también puedo sumar volúmenes, ¿sí? Entonces quiere decir, por ejemplo, si tengo dos funciones, que es el caso más o menos que ustedes van a aplicar, yo puedo perfectamente calcular el volumen sobre la misma región de esta función y asimismo puedo sumar el volumen de esta otra función sobre la misma región, ¿ya? Y observen que esta es una propiedad de la linealidad. Si tienes una integral doble sobre una región R de la suma, puedes tener la suma de las dos regiones, de las dos integrales de la región sobre la región R, de tal manera que puedas sumar los volúmenes. Entonces ya aquí entendemos que esto lo que representa son volúmenes de una superficie. Si yo dilato, en este caso si la multiplico por una constante, la constante puede salir sin ningún problema porque puedo calcular el volumen sobre F y luego lo puedo o dilatar o contraer, dependiendo. Si C es una constante mayor a 1, entonces lo que va a ocurrir sobre ese volumen es que se va a amplificar, o si es un valor menor a 1, lo que va a hacer es que se va a contraer o se va a reducir. Entonces, por otro lado, también se tiene esta propiedad de que si la superficie F genera valores sobre Z más
más grandes que los valores que genera G para todo X sobre la región, naturalmente lo que se entiende es que el volumen de F va a ser mayor que el volumen de G. Y así que en algún momento también vamos a poder tener la oportunidad de calcular volúmenes de casquetes, por ejemplo. Entonces, para eso, observemos cómo nosotros podemos establecer la integral de, de una sobre un rectángulo, de una superficie cualquiera. En este caso, tenemos x a la 2 y a la 2 de y de x. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a pasar al tablero un momento para poder observarlo, explicarlo de mejor manera. Muy bien. Entonces, eh, nos están diciendo establecer la integral iterada de 0 a 3 en x, de la integral de 1 a 2 de x a la 2y de y de x. Bien, nosotros, ¿esto que nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, identifiquemos los elementos principales. Yo sé que la función f de, o sea, z igual a f de xy corresponde a esta parte de la función, de la integral, que es y a la 2, x a la 2y, ¿cierto? Entonces, lo que me están diciendo aquí es que yo tengo que y, y va a variar, y va a variar entre 1 y 2, ¿sí? Y por otro lado, x, que es la que está de manera externa, va a variar entre quién? Entre 0 y 3. Entonces, si nosotros ubicamos esto, esta región, esa región, lo que tenemos, vamos a mirar un momentico acá en el plano. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Esto es un rectángulo. ¿Por qué es un rectángulo? Porque me están diciendo que X varía de 0 a 3. Entonces, si X varía de 0 a 3, estamos aquí en el origen 0 y nos movemos a 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? Asimismo, Y varía de 1 a 2. Quiere decir que aquí en 1 inicia y luego finaliza en 2. O sea que si yo proyecto 1 y 2 y proyecto 0 y 3, lo proyecto paralelamente, estoy simplemente estableciendo esta región que estoy rayando aquí de color negro. ¿Sí? ¿Ya? Que es la variación en Y aquí, la variación en Y y la variación en X, que es todo esto, de 0 a 3. Entonces, esto que está aquí sería mi región. Ahora, la función que me genera todos los valores que yo considero aquí, todos los valores que yo considero aquí, tengo que filtrarlos por aquí. Por ejemplo, el punto, este punto que está aquí, que es
el 0,1, este punto es 0,1, este que estoy resaltando aquí, al evaluarlo aquí me va a dar 0. Pero si yo, y aquí también me va a dar 0. Pero si yo proyecto aquí, por ejemplo, el punto 1, 2, que sería este 1,2, a reemplazarlo aquí, me quedaría. ¿Qué imagen me da? 1 al cuadrado por 2. O sea, donde está la X la reemplazo por el 1 y donde está la Y la reemplazo por el 2. O sea que el resultado me da ¿cuánto? 2. Aquí me va a dar una imagen en Z de 2 unidades. De tal manera que sobre esta región se espera porque se proyecte una, ¿qué? Una superficie. Entonces, lo que yo quiero calcular es el área, perdón, el volumen que está debajo de esa superficie y que está por encima de esta región. O sea, es como si yo tuviese que llenar esto de agua. ¿Cuál es la capacidad en metros cúbicos, centímetros cúbicos de eso que está ahí? Entonces, ese volumen yo lo puedo calcular a través de esta integral. ¿Y cómo se calcula? Entonces, observe, voy a hacerlo aquí. Yo lo que hago es, ¿qué hago? Yo lo que hago es, primero, resolver de adentro hacia afuera. Entonces, como aquí está variando Y, yo lo que voy a hacer es, como Y es la variable, entonces todo lo que no sea Y, en este caso, X a la 2, va a ser una constante. Entonces me va a quedar una constante, voy a dejarlo aquí, integral de 0 a 3, saco la constante e integro como si fuese solo Y. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un uso de paréntesis para entender que estoy resolviendo. Entonces, esto sería una constante. Lo dejo quietecito y solamente resuelvo esta integral. ¿Cuál es la integral de Y? Comúnmente la conocemos como ¿qué? ¿De Y? ¿Cuál es la integral de Y? Recuerde. ¿Y a la qué? Y a la 2 sobre 2. Y al lado sobre 2. Entonces, en este caso me quedaría igual a integrar esto de afuera, lo dejo quietecito. Aquí me queda X a la 2. Aquí me queda Y a la 2 sobre 2. Y esto que está aquí, yo lo evalúo de 1 a 2. ¿Sí? O sea, yo lo que hice fue resolver esta integral para Y, porque es la variable, y esto lo tomé como una constante, por eso lo dejé aquí sin tocar. Entonces, aplico el teorema fundamental del cálculo y evalúo. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Estoy limitado con el... Déjenme mover aquí para no... En un momento. Ya la región de aquí. Bueno, entonces, al resolver eso, ¿cómo quedaría? Recuerden que el teorema fundamental del cálculo me dice primero que evalúo B y después evalúo A. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría integral de 0 a 3, ¿cierto? Y va a ser X a la 2
Y, en este caso Y lo voy a reemplazar por ¿quién? Por 2, me quedaría 2 a la 2 dividido 2 por o menos 1 al cuadrado sobre 2 y listo. Aquí me resulta que x cuadrado va a quedar, a ver, me queda x a la 2 y me queda 4 dividido 2, me daría 2 menos un medio, ¿ya? Y al final me quedaría 4 menos 1 sobre 2 multiplicado por x al cuadrado, ¿ya? O sea que me quedaría 3, ¿qué? 3 medios de x a la 2. Integral de 0 a ¿qué? De 0 a 3 de x. Entonces, cuando ya yo obtuve esa parte, el igual aquí, igual acá, el igual acá. ¿Qué pasa? Ya la función o la integral me quedó solamente dependiendo de valores de x, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo, sacamos la constante, 3 medios, integral de 0 a 3 de x a la 2 de x. ¿Cuál sería la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3, profe. X a la 3 sobre 3, evaluado de 0 a 3. En este caso, se simplifican los 3, aprovechando, me quedaría un medio por afuera. Evaluamos primero en b, en este caso sería 3 elevado a la 3, menos 0 elevado a la 3, y esto me daría 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 medios. ¿Sí? Profe, ¿es posible hacer un cambio del orden? Sí es posible hacerlo, pero deben tener en cuenta que, por ejemplo, este límite que está aquí, de 0 a 3, va a corresponder a la última variable. Y este límite de 1 a 2 va a corresponder a la variable que está en el interior. Entonces, siempre es posible intercambiarlo, siempre que usted sea consciente de esa parte. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque ustedes ya le dan la función como tal, pero tienen que tratar de construir la región como tal, y como ya tienen la función dada, entonces lo que les están pidiendo es establecer. ¿Qué le están pidiendo? Establecer la integral doble sobre la región de la función f de x que tiene sobre la variación del área que se está dando ahí. Pero esta integral se traduce, de acuerdo al teorema, a una integral de rectangular. Entonces voy a regresar nuevamente al, a la presentación. Bien, entonces observen que lo que se estableció aquí de manera directa era eso. Es decir, que yo primero considero x como una constante y me olvido, o sea, y solo integro para y. En este caso me va a quedar y a la 2 sobre 2 y lo evalúo en los límites que están aquí, ¿sí?
Y asimismo, bueno, fue lo que se hizo y nos dio esta parte. Luego de esto, lo volvimos a integrar con respecto al último límite, en este caso de 0 a 3 para X, y fíjense que obtuvimos el resultado como tal. Entonces, esto para entender o comprender de cómo se evalúan las integrales dobles. ¿Qué ocurre aquí? Ah, profe, lo que pasa es que X está variando de 0 a 3 y Y, que es la variable que está en el interior, está variando de 1 a 2. Entonces, el teorema de Fubini, observen que es exactamente la herramienta obtiene la conexión con el ejercicio que ustedes van a resolver. En este caso, tienes que la región de integración corresponde a los valores X comprendidos entre A y B para el eje X y para el eje Y los valores comprendidos entre C y D. Entonces, esta integral sobre esta superregión de esta superficie sobre la variación del área que les estaba diciendo, que ¿cuál es lo que perseguimos aquí? Aquí lo que perseguimos es poder cubrir esta superficie a través de esto. Y cada área pequeñita de aquí, de A, que es lo que aparece en la integral, yo quiero que eso sea pequeñito, que era lo que estaba aquí. Esta área se vuelvan pequeñitas. ¿Ya? Entonces, cuando ya yo tengo eso, este teorema me permite a mí decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo resolver eso? Bueno, yo puedo romper o reescribir esta integral tomando la variación para X comprendido de A hasta B, porque X está variando de A hasta B. Miren lo que aquí se coloca. Pero también entendiendo que como aquí tengo un de X y acá tengo un de Y, el producto de estos dos me está generando es un área. Me regreso a entender. Estoy aquí en el eje X. Entonces, si me fijo en este pedacito es un de X, una variación en X. Y este otro pedacito es una variación en Y. Una variación en Y. Entonces, el producto de Y por de X me va a dar el de A, que es la variación del área. La puedo expresar como el producto de estas dos. ¿Listo? Y F viene siendo la superficie que se genera cuando yo le doy valores sobre quién, sobre esta región. O, ¿qué les dije? Profe, ¿hay algún problema en invertir los valores? No hay problema. Simplemente debes tener cuidado en que Y, si lo vas a colocar de último, entonces en los límites de integración irían de primero. En este caso, de C a D. Y para X, como X varía de A a B, entonces irían en el interior. Entonces, estas integrales se resuelven de adentro. Primero aquí, en este caso, resuelvo X y después lo que me dé lo voy a resolver con respecto a Y. En este caso sería lo contrario. Si decides tomarlo de esta manera, el área que vas a calcular aquí sería primero, que no es el área, sino que recuerden que es el área de una de las caras. Y después, esto da lugar al origen del volumen. En términos generales, esto es cierto si se supone de que F es acotada por la región y F es discontinua solo en los números finitos de las curvas suaves. Es decir, siempre que yo encuentre una superficie limitada sobre la región, es posible calcular el volumen. Si no es así y hay bastantes dificultades para resolver la integral, entonces o hay valores que no, en donde la función no es continua o se fuga a la superficie, ahí sí no se podría hacer eso. Entonces, fíjense, aquí hay otro ejemplo en donde hacemos exactamente lo mismo. En este caso, nos están diciendo, evalúe la integral. ¿Qué significa esto? Aquí lo que nos están dando es a F. Este es mi F de XY. ¿Sí? Entonces me están diciendo, bueno, X varía de 0 a 2. Entonces, si a X la dejo de última, el límite de integración iría de 0 a 2. Y entonces me quedaría
la misma función ahí como tal, pero si voy a meter la variación de y al interior, entonces la integral que va al interior, que es la misma f, los límites irían de 1 a 2, pero el de y va al interior. ¿Ok? Entonces, en este caso, observen de que si voy a resolver en primer lugar la que está en el interior, ¿qué me quedaría? Como está variando y, todo lo que no sea y es constante. En este caso, esto es constante, esto es constante. Entonces, aquí como si tuviera un invisible y tuviera la integral de y, que sería y. Y aquí la integral de y a la 2, que sería ¿quién? Y a la 3 sobre 3, pero como aquí aparece 3, ese 3 se simplificaría con el 3 que me generaría acá abajo. ¿Ok? Entonces, por otro lado, evaluamos. Recuerden que siempre evaluamos primero B y después A. En este caso evaluamos 2. Todo donde aparezca Y la voy a reemplazar por 2. Aquí va 2. Aquí va 2. Entonces vamos a mirar cómo queda. Voy a hacerlo aquí al lado. El mouse. Vamos a ver. Ah, bueno. Eh, bueno, entonces aquí quedaría X multiplicado por 2. En este caso reemplazamos en 2. ¿Sí? Y me quedaría menos 2 elevado a la 3 y luego voy a restar el resto. Lo mismo, X evaluado que en 1. Y lo evalúo en 1 menos 1 elevado a la 3. ¿Ya? Entonces primero se evalúa A, perdón, B y después A. Entonces me quedaría 2X por aquí. Aquí me quedaría menos 8. Después me quedaría menos X por aquí. Menos X. Menos por menos me daría más 1. ¿Cierto? Y me daría menos 1. Menos menos daría más. Entonces me daría 2X menos X sería X. Y menos 8 más 1 sería menos 7. Entonces ya esta integral aquí me queda solamente dependiendo de X. Entonces integro de manera normal, como ya ustedes lo saben hacer, la integral de X me quedaría X a la 2 sobre 2 menos 7X. Y luego evalúo de 0 a 2, pero recuerden que primero va 2 y después va 0. Entonces cuando yo evalúo en 0, ambos se anulan y me quedaría simplemente 2 a la 2, en este caso, 2 a la 2 sobre 2 menos 7 multiplicado por 2, ¿ya? Ahí me daría menos 14, 4 entre 2, 2, 2 menos 14 sería menos 2. Menos 2. Entonces, análogamente, si nosotros buscamos
la manera de establecer la otra parte, lo que ocurre es exactamente lo mismo, simplemente que el orden va a cambiar como les había indicado. Ya aquí no se va a asumir el primero X, sino y Y como está variando de 1 a 2, quedaría evaluado de 1 a 2. Como quedó al interior de X, entonces en este caso me queda de 0 a 2, porque X está variando de 0 a 2. ¿Ya? Entonces, de esta manera, cumplimos qué parte de la tarea que nos están pidiendo. Ojo, nos están pidiendo que evaluemos esta integral. Entonces, cada uno de ustedes tiene su función específica y los intervalos en donde debe hacer esto. ¿Ya? Pero yo le dije, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, yo voy a asumir una función, yo la voy a escribir acá en el tablero que me queda más fácil. Yo la voy a escribir y ustedes vamos a mirar cómo podemos hacer esa gráfica en GeoGebra para que ustedes puedan hacer las de ustedes. Ya esta parte de evaluar la integral doble ya la podemos hacer usando los ejemplos que les acabo de mostrar, ¿sí? Evaluando primero de adentro hacia afuera y luego explique qué representa esa integral doble en el contexto de la función dada. Yo les voy a explicar una parecida que es la mía y ustedes van a hacer las de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Yo voy a compartir la función acá en el tablero y pasamos GeoGebra para que sepan cómo se hace. Un momentico. Bueno, la función que yo asumo, se la voy a compartir aquí. Es una función f de xy igual, vamos a hacerlo así, a 4 para x variando de 1 a 3, ¿sí? Y y variando de 0 a 2. ¿Ya? Vamos a ponerle que ellas se subdividen en otras dos funciones más pequeñitas. En este caso, esta función yo lo voy a llamar f de xy, f de x1. O sea, esta función que está aquí es parecida a lo que ustedes tienen allá. Y voy a llamarle una función f2 de xy, le voy a llamar le voy a llamar, le voy a poner 6, ¿ya? Y va a variar x de 3 a 4, el ejemplo, y y va a variar de 0 a 2. ¿Están observando? Es decir, si nosotros miramos los ejemplos que están en la guía, a ustedes les dan unos valores constantes aquí, que yo asumo unos valores distintos. Y le están dando
bueno, que la región de la superficie para establecer el volumen tiene que ser el conjunto de los valores XY en donde X esté comprendido entre 1 y 4. En este caso, esto cumple entre 1 y 3, también está dentro de este intervalo. ¿Ya? Y también que 1 quedó como entre 1 y 4. Y también que Y esté variando entre 0 y 2. Pues ustedes pueden tener ejercicios en donde no varía entre 0 y 2, sino entre 1 y 2. Pero, ¿qué pasa? Que está dentro de esa región. Se está pidiendo. Bueno, entendido eso, yo voy a tratar de hacer la representación en el espacio. Ahora lo vamos a hacer con álgebra, pero yo quiero hacer un bosqueo para que usted vea. ¿Qué pasa? Que si yo tengo la representación, porque eso hace parte de la parte 3 del ejercicio, que analicen y expliquen qué es lo que está pasando ahí. O sea, yo le explico qué es lo que está pasando con la mía. Aquí yo tengo el eje Z. Recuerden que f de XY corresponde a Z, a los valores que van a ser. Entonces, la región, en este caso, para esta primera función que vale 4, los valores que voy a tener en cuenta van de 1 a 3 en X y de 0 a 2 en Y. Entonces, como este es el eje X, y este es el eje Y, entonces, de 1 a 3, de 1 a 3, estamos hablando 1, 2, 3, de 1 a 3. Están hablando que los valores van a variar de aquí hasta aquí. ¿Para quién? Para esta función. Y en Y van a variar de 0 a 2, o sea, desde el 0 hasta 2, 1, 2. Entonces, si yo proyecto el 3 aquí paralelamente, y el 1 paralelamente, el 2 paralelamente al eje X, y el 0 paralelamente, la región que me quedó, ¿cuál es? Esta que estoy dibujando aquí. Esa es la región. Vamos a llamarle región 1. ¿Sí se ve? Región 1. Entonces, eso es para la primera función. Pero todos los valores que estén en este rectángulo, en el rectángulo 1, 3 y 0, 2, en este rectángulo, esta región que está aquí, todo me va a dar igual a 4. Es decir, que si yo me ubico aquí, 1, 2, 3, 4, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces lo que me va a quedar es esto. Todo tiene altura 4. Voy a hacerlo un poquito para que ustedes lo vean mejor. Aquí con negro iría aquí altura 4, 4 unidades. Aquí irían 4 unidades. Aquí irían 4 unidades. Aquí irían 4 unidades. Y se forma esto. O sea, como esto tiene z igual a 4, todos los valores aquí miden 4. O sea, tienen altura 4. 4. La superficie que se genera es altura 4. Para todos los puntos que están debajo de esta región R1, me da 4. Ahora, ¿eso está claro ahí? ¿Y se ve?
Sí, tutor. Sí, Bueno, se ve. entonces, ¿cuál es la integral que me representa eso? Entonces sería la integral, la doble integral sobre R de f de x, y de A, ¿cómo se convierte? Este pedacito, que es la que yo llamo F1 aquí, la primera parte, porque se pueden sumar, porque ellas son una suma realmente. ¿En qué se convierte? Bueno, entonces ya les había dicho, debo tener dos integrales. Debo tener la variación en Y y la de variación en X. La variación en X va de dónde a dónde? De 1 a 3. Entonces sería, la integral externa iría de 1 a 3. La integral interna, que es Y, iría de dónde a dónde? De 0 a 2. Sería de 0 a 2. ¿Y la función cuál es? ¿Quién es f? En este caso, para este intervalo, ¿quién es? 4. ¿Ya? 4. Eso es todo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí R1. ¿Cómo se resuelve esto? Hagámoslo rápido. La integral de 1 a 3, en este caso calculo lo que está al interior, que sería 4 ¿qué? 4y evaluado de 0 a 2 de x. ¿Ya? Y entonces esto es, simplemente evalúo aquí, me quedaría 2 por 4 serían 8 y el 0 anula, entonces me quedaría simplemente 8. Integral de 1 a 3 de x. O sea que me daría ¿cuánto? 8x evaluado de 1 a 3. ¿Ya? O sea, hago primero, resuelvo de adentro hacia afuera. Entonces aquí me quedaría 8 evaluado en 3 menos 8, perdón, x evaluado en 1. O sea que me daría 24. Aquí me daría 8 negativos, serían 16. 16 unidades cúbicas. O sea, metro cúbico, centímetros cúbicos, 16. Y esa sería el volumen, voy a colocarlo aquí como con una transparencia, el volumen de todo lo que está aquí por debajo de esto. Volumen. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Pero recuerden que solamente hicimos la primera parte. Ahora viene la segunda parte. Ahí. Entonces, la segunda parte sería, la función asume el valor de quién? Asume el valor de 6, ¿cierto? Pero los valores van a comenzar a variar de 3, x varía de 3 a 4. ¿Dónde está de 3 a 4? Vamos a colocarlo aquí en verde. De 3 a 4. O sea que estaríamos hablando de este intervalo en x. Y en y iría lo mismo, de 0 a 2. O sea, estaríamos hablando de que la región 2 contempla el mismo 0,2. O sea que estaríamos hablando de este pedacito aquí. Si yo lo extiendo paralelamente, la región 2 sería esta. Este otro pedacito. ¿Están viendo? Ese sería ¿quién? La región 2. Esta sería la región 1. ¿Ya? Entonces, ahora los valores de la función serían ¿qué? 6. Como los valores son la función 6, entonces ya no irían hasta 4, sino que irían 5, 6 unidades. O sea que aquí iría, voy a dibujarlo en amarillo. Aquí iría
hasta 6 unidades. Aquí iría 6 unidades hacia arriba, 6 unidades hacia arriba. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría otra cajita aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, me queda pegado una caja. Voy a colocar aquí en amarillo la tapa amarilla, esta otra cara por atrás y esta que estaría aquí de lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedó ahí? Me quedó como una escalera, ¿sí se ve? Como un escalón aquí, un escalón en 4 y un escalón en 6 unidades. ¿Por qué? Porque todos los valores que están aquí están a la altura de 6 y los de aquí están a la altura de 4. Entonces, fíjense que se tiene exactamente esto. Es lo que se observa. Entonces, ¿qué tendríamos que añadir? Tendríamos que añadir a esto que está aquí, ¿qué que tendríamos que añadir? La otra parte, más la integral doble sobre la región 2, que sería esta que va aquí. ¿De quién? De la misma función. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que la región 2 iría, ¿de dónde a dónde? Entonces, a esto le tengo que sumar. Voy a hacerla aquí al lado para que quede como parejo. Le tengo que sumar la doble integral de y de x, ¿cierto? ¿Cuál sería el intervalo en x, que es el que va afuera? Me ayuda. De 3, De 3 a 4. de 3 a 4. Y ahora, ¿qué pasa con y? Se mantiene igual, ¿verdad? De 0 a 12. ¿Sí? Y la función esta que yo llamé F1, la dejo aquí, y esta la llamé F2, que es la otra funcioncita que ustedes tienen acá, que sería ¿quién? Sería 6. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tendría yo que calcular esta función por aparte. Se la voy a colocar, hagamos algo, vamos a mover aquí, mover esto. Esto lo vamos a mover acá para hacer la secuencia. Listo. Y entonces, lo que hagamos acá se lo sumamos. Entonces sería que la integral, como es en y, me quedaría 6y. Evaluado de 0 a 2. ¿Sí o no? De x. Entonces, sabemos que evaluamos primero en 2, entonces me quedaría 6 por 2 menos 6 por 0. Integral de 3 a 4. Entonces me quedaría que 12. Integral de 3 a 4 de 12 sería lo mismo que decir que 12x evaluado de 3 a 4. ¿Sí? Y esto es lo mismo que decir 12 evaluado en 4 menos 12 evaluado en 3. Es lo mismo que decir 12, ¿no? Porque tienes 4 veces 12 y 3 veces 12, te queda una sola vez 12. Serían 12 unidades cúbicas más 16 unidades cúbicas, porque estamos hablando del concepto de volumen, y entonces me quedarían 28, ¿sí?
unidades cúbicas. Y ese es el proceso que ustedes deben hacer manualmente, entendiendo que ustedes tienen valores más pequeños. Hay unos que tienen 1, otros tienen 3, otros tienen 2, y estos dominios van a cambiar. Entonces tienen que estar muy pendientes, primero de que esté sobre la región que se está pidiendo, que es la misma para todos, y tratar de mirar si la caja es invertida o si de pronto se está dando en la parte posterior del cuadrante, del octante, ¿sí? Y tener cuidado con los límites. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en GeoGebra? Que es la primera tarea, la primera parte que pide la tarea. Entonces yo voy a tratar en lo posible de bueno, de hacer lo siguiente para que usted entienda. Voy a compartir acá. Bueno, en GeoGebra, como son muchas cositas que hay que hacer, yo quiero que usted comprenda lo siguiente. Primero, hagamos el registro de la función normalmente. En este caso, ingresamos f de xy igual a 4. ¿Sí? Cuando usted ingresa eso, le va a mostrar esta parte que está aquí. Bueno, le va a mostrar un plano inmenso. En este caso, recuerden que este es el eje X, el eje Y es este que está acá. Tenlo aquí. Que se hace de 0 a 2 y va de 1 a 4, lo que yo tenía. Pero fíjense que en la superficie, esta superficie que me está generando aquí va de 4 y la otra va de ¿qué? De altura 6. O sea, ahí está esa parte. Entonces, lo primero uno que hace es ingresar esto. Luego que usted ingresa esto, va a poner unos deslizadores. No sé si lo saben hacer. Voy a explicar aquí. Nosotros vamos aquí y ustedes agregan 4 deslizadores. Esos 4 deslizadores le van a poner A, B, C, D. O sea, con oprimir aquí, usted lo oprime ahí y le va a aparecer, en este caso, una vez ingreses esta primera parte, van a poner los 4 deslizadores. A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Ya? Y esos 4 deslizadores los vas a asociar aquí. En este caso, ¿cómo los asocié yo? Yo lo que hice fue una casilla de entrada. Y en esa casilla de entrada, por ejemplo, aquí le puse el valor de 1. ¿Para qué? Para asociar el valor de A como 1, que es el primer intervalo que va aquí. Están viendo aquí en la gráfica. En la gráfica. Y B, que es el 3, es el valor que va hasta aquí. Miren que hasta donde va la franja amarilla llegaría aquí. ¿Ya? Luego que hacen eso, bueno, voy a tratar de hacerlo para que se vea nuevo. Listo. Espérense ahí. Primero que todo, utilizan GeoGebra Clásico. En GeoGebra Clásico, después que van ahí, van a usar la vista que dice 3D. Entonces, la vista 3D lo que hace es que te muestra esto para que vayan viendo la gráfica. Aquí te va mostrando eso. Lo primero que vamos a hacer es entrar la función inicial, en este caso, f de xy igual a 4, en el caso mío. Miren que le aparece toda la superficie en un plano inmenso. Luego que hacen ese plano inmenso, nosotros vamos a poner los deslizadores A, B, C y D para después asociarlo
de tal manera que no me muestre todo, sino nada más la superficie sobre esta que estoy observando aquí. Entonces, bueno, ingresemos los deslizadores. Para eso dan clic aquí. Cuando dan clic aquí, ingresa un deslizador. Bueno, aquí ponemos A, B, solamente C, D. Y aquí, donde está esta parte, bueno, aplican aquí, donde dice casilla de entrada, le van a poner A igual, y aquí donde dice objeto vinculado, van a tomar el A. Luego, para que eso no se vea grandote, le dan en propiedades, le dan en estilo, le van a dar una longitud de 5 para que se vea un poquito más pequeño. ¿Sí? Lo mismo van a hacer para el otro deslizador, van a hacer una casilla de entrada, van a escoger B igual, objeto B igual, objeto vinculado, van a coger B, van a hacerle la misma corrección del tamaño. Propiedades, estilo, colocan 5. Miren ahí. Propiedades, estilo, y el 20 lo cambian en 5 para que no se vea más grande. Ahí. Entonces, en mi caso, recuerden que la función iba de 1 a 3 primero. O sea, aquí lo dejas en 1, aquí lo colocas en 3. ¿Ya? Y luego vamos a asociar los siguientes entradas, casillas de entrada. Colocan aquí, fijan en el aire, colocan C igual y asocian la parte C. Luego que hacen eso, bueno, asociemos la otra casilla que es D igual y lo asociamos objeto vinculado con D1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener, modifiquemos aquí la longitud para que eso no se vea grande. Y aquí modifiquemos, bueno, cerramos, abrimos aquí propiedades, estilo, según él ya lo tiene. Bien, tomamos este, estilo, está cogiendo. Propiedades, estilo, 5, enter, cierran y entonces ya aquí tienen clic derecho, arrastran, clic derecho, arrastran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La variación de AB corresponde a X. En este caso, la primera función, la segunda, en la primera variable. La segunda variable está variando de 0 a 2. ¿Ya? Y aquí ya yo tengo asociado esos valores que están ahí. Vamos a entrar un momentico a texto y vamos a colocar aquí en fórmula látex la función que yo estaba usando, f de xy. Igual le doy clic en avanzado aquí en esto y vamos a coger f, que es la función que uno busca, ¿no? Igual a f. Y aquí te queda la función que está aquí. Entonces, cuando ya yo tengo esto que está aquí, yo quiero que no se vea toda esta superficie, sino solamente la regioncita con el pedacito, o sea, la parte que está aquí en el plano sobre la región de arriba. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a restringir eso. Vamos a usar la función si condicional y en esa parte vamos a usar, a decir que A es menor, voy a buscar aquí donde están los símbolos, función menor X, o sea, que X está variando entre el valor de A, que es 1, y es menor que el valor de ¿quién?
de 3. ¿Ya? Y asimismo, me voy aquí a los símbolos. ¿Y cuál es la otra condición? Que Y esté variando de dónde a dónde. De C a D, o sea, de 0 a 2. Entonces me quedaría C, me voy aquí, aquí menor que y Y va a estar variando entre C y D, o sea, entre 0 y 2. Sería D. ¿Y a quién voy a restringir ahí? Voy a restringir a la función f que yo puse acá. Le coloco f. ¿Y qué pasó? Me está mostrando el pedacito de superficie que está ahí. Entonces, miren que quito toda f y me quedaría solamente el pedacito de la superficie que estamos mirando. ¿Sí? Bueno, yo, bueno, aquí se logró calcular la integral. Espérense aquí. Estamos por aquí. Asimismo, eso mismo que hicimos, lo podemos hacer para la otra parte de la función. O sea, puedo crear una función h, y, y le asocio los mismos deslizadores. Aquí, miren que yo lo hice acá abajito. M, N, S, W, y le puse los valores de 3 a 4. ¿Y eso para qué? Para poder encontrar estos valores ahí de la superficie. Entonces, luego que haces eso, haces la misma condición, ¿para qué? Para obtener esta otra representación, no todo como algo completo, sino solo. Miren que aquí, por ejemplo, al quitarle estas dos funciones, yo solamente, y colocar las restricciones, te va a mostrar solamente el pedacito de superficie que está aquí. Es decir, es como si yo estuviera pensando en que si yo tengo la función, me muestre la región y me muestre el pedacito, ¿sabes? Que es parte de la tarea que están pidiendo aquí. Realice la gráfica de la función utilizando GeoGebra. O sea, de tal manera que uno vea eso. Ahora, para uno calcular la integral, en este caso, uno lo que hace es, miren acá, uno, bueno, para sacar la superficie, ¿qué es la superficie? Es la parte, o sea, la región que está en la parte de abajo, ¿cómo la saco? Voy a usar la función superficie y aquí en la superficie voy a usar expresión, parámetro, expresión. O sea, van a coger, repito, van a escribir la palabra superficie y van a escoger la expresión que dice expresión, parámetro, expresión. ¿Ya? Entonces, luego de eso, ¿cuáles son los parámetros que ingresan? A ver, vamos a colocar V0. ¿Por qué? Porque yo quiero colocar solamente la regioncita esta, quiero que solamente me aparezca, le pongo U y V, va a ser los valores en X y Y que yo quiero que salgan, y Z, en este caso, como es de altura 0, yo nada más quiero que se dibuje la sombrita o la región sobre el plano. Es decir, que en esta parte solamente me quede la parte amarilla que está aquí. Esta parte amarilla. ¿Cómo la dibujo? Entonces yo escribo V0, o sea, en X quiero que me dibuje U. En Y me dibuja V y en Z me dibuja nada. O sea, me pone 0 altura. Luego aquí voy a colocar el primer parámetro, o sea, que se mueva que se mueva de qué valor a qué valor. Se mueva de A hasta B. Yo coloco A
y luego coloco B. ¿Ya? Y el parámetro de V, que es en el eje Y, quiero que se mueva de C a D. Entonces aquí yo coloco C, aquí coloco D. Mentira. Por primero viene V. U varía de A hasta B. Me lo borro. Borro otra vez. Superficie, expresión. Repito. V, 0. Y después voy a coloco I, que es el primer valor, entonces coloco valor inicial de A hasta B. Luego coloco el segundo parámetro que viene siendo ¿quién? V, que varíe de dónde a dónde. De C a D, de 0 a 2. Y ahí, cuando le doy enter, miren lo que me aparece. ¿Ya? Y así, eso mismo que yo hice aquí, lo vamos a hacerlo para la otra parte de la función para que usted pueda ver que se forma el escaloncito, que es la función escalonada. ¿Ya? Pero además de eso, profe, ¿cómo calculo la integral? Miren que aquí yo calculé la integral 16, que es la mitad de la parte que yo estaba mostrando. Después tendría que calcular la otra integral, pero ¿cómo se calcula la integral? Vamos a hacer el volumen, el cálculo integral de este pedazo. Entonces van a usar integral, y vas a utilizar variable. Entonces vamos a usar la función que vamos a integrar es f. Colocamos f y la voy a integrar con respecto a y. Entonces, cuando yo le pongo y, me genera eso. Pero esto voy a quitar la imagen y me generó 4y. Esta constante no es necesaria, la borramos. Como ya tengo la primera parte, que es la integral que está en el interior, que es la variación de la función con respecto a y. O sea que y era la variable. Ahora, esto que está aquí, lo voy a evaluar de dónde a dónde. Y está variando de dónde a dónde. Y está variando de 0 a 2. Entonces yo voy a hacer aquí, donde está, voy a escribir h, x, lo evalúo de 2 primero, porque acuérdense que primero se evalúa el límite superior y luego evalúo el límite inferior, que es x, 0. ¿En dónde? En y. Doy enter. Y aquí me generó una función p. Y ahora voy a integrar, pongo integral, pero del valor inferior al valor superior. En este caso, la integral de ¿quién? De p. ¿Cuál es el valor? Como me quedó dependiendo de x, ahora x varía de 1 a 3. Te pongo en este caso de 1 a 3, de A hasta ¿dónde? Hasta B. ¿Y qué me dio? 16. ¿Ya? Entonces, aquí cuando pongo solamente en y, quiere decir que me está derivando, solo me fija la variación en y. Luego, es como hacer la primera la primera integral, que es la de adentro hacia afuera. O sea, si tú puedes hacerlo lo invertido, si quieres, integrada con respecto a quién, a x, y variaba y evaluaba no de 0 a 2, sino de 3 a 1. Y luego hacía la integral con respecto a y evaluaba la integral de 0 a 2 y encontraba el mismo valor. ¿Ya? Entonces, este procedimiento que está aquí es lo que va a mostrarte o a evidenciar lo que tienen que hacer ahí. Entonces, hay un video que les ayuda a completar, que es muy bueno, les ayuda a completar la superficie, pero con las caras.
Entonces yo se los voy a compartir para que lo tengan de apoyo. Está el chat. Y este video usted lo mira con detenimiento y le ayuda a completar la parte que corresponde a las caras. Es decir, esta parte. Aquí tengo las dos, pero la idea es poder cubrirlo así como está aquí. Así, que queden las caras tapadas. ¿Ya? Pero por ahora solamente estamos observando observando solamente la superficie y la región. ¿Ya? Yo creo que con eso pues se cumple con las tres tareas que nos están explicando. Explique qué representa esta integral doble en el contexto de la función. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos está mostrando? Que corresponde a el volumen, vamos a ponerlo acá, ¿a qué corresponde? ¿Qué me dio? Aquí. ¿Corresponde a qué? Al volumen, ese integral corresponde al volumen de dos paralelepípedos. Ya, que generan a través de esa función escalonada una escala. De 4 salta a quién? De 4 salta a quién? Al 6. Pero realmente lo que se observa aquí es que esa integral, estas integrales, o esa integral doble de interpretación fue que me permitió calcular que el volumen. Miren que en GeoGebra pudimos establecer la primera parte de 16, pero el análisis que ustedes hicieron, bueno, que falta hacer es mirar la misma función F2, pero cuando vale ¿qué? Cuando vale 6. Y al final pega las dos integrales y te va a dar el volumen total, que serían 28 unidades cúbicas. ¿Ya? Entonces ahí, a través de eso, hemos logrado primero describir describir la gráfica. ¿Por qué? Porque ahí pudimos restringirla y pudimos efectivamente mostrar la superficie, tanto la región como la superficie que está en la parte superior. Pudimos evaluar la integral porque ya saben cómo se hace manualmente. Siempre importante identificar los límites cuando los límites que corresponden tanto a X como los que corresponden a Y. Otro aporte, mirar con cuidado las constantes que les están dando, 1, 2, 5, 2, 4, 1, y los intervalos en donde esos valores se mantienen. Ya, y finalmente explicar, pues ya yo entendí que a mí me corresponde o me generó la función que yo describí, que es muy parecida a la de ustedes, representa realmente el volumen de esos dos escalones que están ahí, uno de 4 y uno de 6. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es la tarea que corresponde desarrollar en este apartado del trabajo, de la tarea que están haciendo. Entonces, creo que, bueno, estaré enviando la presentación, compartiéndola al señor director. Le estaré compartiendo, bueno, ahí les compartí el video que lo lleva el paso a paso. Igual, si revisan este video, pueden exactamente hacer lo mismo que yo hice en GeoGebra y completan la evidencia que deben compartir. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o damos por finalizado el espacio. No se puede, digamos,
en vez de hacerlas por individual y luego calcularlas y sumarlas, ¿no se puede hacer antes esa suma y hacerlas en una sola? Sí, lo que pasa es que tendrías que tener en cuenta los condicionales, es decir, para que de una vez te pueda quedar la función para el valor de la primera constante para 4 y aparte también te restrinja los valores para 6. Pero yo lo hice, traté de hacerlo de manera independiente para que ustedes observaran la parte 3 que tiene que ver con la explicación. Que en o sea, que realmente la región se subdividió en 2 regiones pequeñas y que la primera te daba un escalón de 4 hasta 4 alturas y el otro te daba 6. Por eso lo hice separado para que ustedes observaran y fueran más descriptivos a la hora de describir lo que les están pidiendo. O sea, no, que no sea, no, es volumen. Algo simple no, sino que se note que se comprendió la tarea. Sí, pero sí hay una manera, debe haber alguna manera que haga, que permita que pueda hacerlo de una sola línea. Y esa área que nosotros tenemos dentro de GeoGebra, esos cuadritos, ¿es la cantidad del resultado que nos da? Sí, Esos son cuadritos. cuando yo al final calculé la integral, fíjense que lo que se hizo manualmente en el tablero quedaba 16, después me dio 12 y la suma me dio 28. También se podía establecer a través de GeoGebra. Sí. Bueno, entonces, O sea, no siendo más, bueno, con mucho gusto, Ken. Entonces, no siendo más, dejamos ahí para provecho, bueno, para suspender la grabación y les deseo una feliz noche para todos y espero pues seguir apoyándoles en lo sucesivo. Ya el señor director el día de mañana por tarde estará compartiendo los resultados. Tengan una feliz noche, bendiciones. Muchas gracias, tutor, muy amable. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.